principales aportes, ¿no? Panorámica general sobre esta iniciativa. Entonces, sin más, le doy la palabra, doctora Ruiz. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, hola, buenas, todavía buen día o buenas tardes, buen día todavía. Bueno, es un gusto estar aquí para compartir la experiencia del Observatorio Laboratorio del Derecho a la Educación y la Justicia, que aproximadamente hace 10 años se viene trabajando en la Universidad Iberoamericana y que en este momento estamos como en reflexión porque recién se creó el Centro Interdisciplinario en Investigación para el Desarrollo de la Educación, el CINIDE, que articula tanto al Departamento de Educación como al INIDE, y entonces todo lo estamos como replanteando hacia dónde hay que caminar y demás. Si le damos a la primera. Entonces, la idea es básicamente compartir con ustedes algunas cuestiones de esta primera pregunta, que son los antecedentes del ODEC-Lab. ¿Qué es el ODEC-Lab? Sus objetivos, acciones, compromisos y algunas reflexiones que yo hago precisamente para hacia dónde caminar. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor, diríamos que lo de la recupera de alguna manera la experiencia de otros laboratorios y observatorios que en México teníamos, sobre todo pues la escuela de Pablo Latapía a través del Observatorio Ciudadano de la Educación. Yo acompañé a distancia durante mucho tiempo este observatorio, vi el trabajo de Latapí de cerca, de su escritura, de textos, su publicación en la jornada, iba a la jornada, la edición que se hacía de los mismos, y lo fundamental que buscaba Latapí es como la incidencia en política pública. Entonces, como que traigo esa escuela que de alguna manera heredé en términos de aprendizajes y saberes sobre cómo hacer estos laboratorios. Un segundo tiene que ver, si le pasas un segundo a la primera, un segundo tiene que ver con los laboratorios y observatorios de las universidades jesuitas en América Latina, que tienen pues una larga tradición. Tenemos observatorios que inciden en política educativa de manera impresionante, que yo realmente voy aprendiendo, o sea, cómo logran incidir en política educativa. Si está el tema de la atención de los niños, bueno, ¿qué se hace? Realizan realmente como diagnósticos de la situación que guarda cada nivel educativo o una problemática educativa, y son un referente para la toma de decisiones en materia educativa. Entonces, los observatorios, laboratorios en América Latina. Y por otra parte, pues la experiencia del campo estratégico en modelos y políticas del sistema universitario jesuita, en donde se instituyó este observatorio laboratorio, que en un principio era observatorio. Teníamos nuestro observatorio y nuestro laboratorio en política educativa, formando maestros, acercándonos a las escuelas. Cuando se crea este observatorio, nuestro ideal es que fuera un movimiento de abajo hacia arriba para ir documentando lo que estaba sucediendo en nuestras escuelas, qué tanto avanzamos en términos del derecho a la educación. Es como pisar tierra con los maestros y desde ahí ir documentando, además del análisis de las políticas educativas a lo largo de este tiempo. Entonces tenemos esta cuestión. Nuestro primer comunicado fue en mayo de 2005. Todos tenemos derecho a la educación, y las condiciones en que se produce este comunicado, pues estaba una universidad, profesores, que después del movimiento más de 131, 132, que acompañamos a nuestros estudiantes durante ese tiempo, porque pues fueron muy golpeados por los medios, por los infiltrados en la Ibero, y realmente formamos un cinturón de cuidado de nuestros alumnos, y después la propia universidad hizo otro cinturón de cuidado de sus maestros por la presencia de gobernación. En este contexto surge el observatorio, porque era muy importante tener un observatorio de alguna manera que dé cuenta de qué tanto estamos avanzando en el derecho a la educación, pero también de denuncia. O sea, no es, si bien como teníamos nuestro observatorio y nuestro laboratorio de política educativa, digamos, aquí analizábamos políticas educativas y aquí documentábamos qué estaba sucediendo.
En este momento se fusionaron ambos y por eso es ODEC Lab del derecho a la educación y la justicia. Si pasamos a la siguiente, del derecho a la educación y la justicia. Y bueno, prácticamente, ¿cómo trabajamos? Trabajamos con los académicos del sistema universitario jesuita en Ciudad de México, Universidad Ibero León, Ibero Puebla, el ITESO de Guadalajara, Ibero Ciudad de México, y en ese momento estaba también Ibero Acapulco. Entonces, tenemos un grupo muy amplio que yo le llamo inteligencia humana, de inteligencia humana para pensar el tema de políticas educativas y qué tanto estamos avanzando en materia del derecho a la educación, pero con una, si pasamos a la siguiente, con una característica particular. Como parte de las universidades jesuitas, sí nuestro foco, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, sí nuestro foco está puesto que no le pasa, pues nuestro foco está puesto sobre todo en los grupos de mayor vulnerabilidad. O sea, ¿qué pasa con nuestros inmigrantes? ¿Qué pasa con la población indígena? ¿Qué pasa con la población, de alguna manera, en exclusión educativa? Sí tener una mirada macro, pero particularmente por el sello jesuita, con los grupos con mayor vulnerabilidad, adultos, mujeres, en fin, lo que ustedes ya conocen. Entonces, pues, una antes, por favor. La idea es tener un posicionamiento ético, político y pedagógico en los medios. Algo que nos enseñó mucho la Tapie es que sí teníamos que tener contacto y que yo también lo aprendí mucho en Brasil, que estuve trabajando el tema del derecho a la educación, es un posicionamiento político en medios periodísticos. Y como les decía, centra su atención en la situación que guarda el derecho a la educación, particularmente de las poblaciones vulnerables, pueblos originarios, comunidades rurales, migrantes, personas adultas, personas con capacidades diferentes, y que estén arraigados en la realidad social. En fin, como ver las injusticias educativas, digamos, de otra manera. Y entonces el ODEC Lab pues, es un espacio de análisis. Participan, como les decía, los académicos e investigadores del sistema universitario jesuita, de todo el sistema, somos como 30 aproximadamente. UNISUE, no sé cuántos investigadores somos, pero ya juntando todas las universidades somos cerca de 30, con cerca de 70 estudiantes de doctorado. Entonces, la idea es que permee no solamente a los investigadores, sí, sino que también los estudiantes de doctorado, y yo diría también que de maestría, vayan de alguna manera participando y colaborando en nuestro observatorio. También se dirige a otras voces, o sea, que participan académicos especialistas de otras instituciones, pero también de la sociedad civil, movimientos sociales, organismos, o sea, que puedan tener una voz, digamos, de alguna manera. Este observatorio, laboratorio, se alió desde un principio con la revista electrónica de Educación Futura, que nos ha acompañado a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos 10 años, y se publican prácticamente los comunicados, se hace una reflexión. Tomamos, les decía, el foco son las poblaciones vulnerables, pero si hay un tema coyuntural, se plantea al respecto, se reflexiona un programa sectorial, una política educativa que merece la atención, pues el comité editorial está integrado por colegas de la Ibero por ejemplo, aquí participa Marisol, que tuvo una fuerte experiencia con el trabajo del Observatorio Ciudadano de la Educación y estuvo al frente de este observatorio. Está también Silvia Esmelques, está también Luis Mata, un nuevo colega sociólogo de la UNAM que se incorporó ahora al CINIDE. Ale Luna, los que nos dedicamos al análisis de política educativa son los que se integraron y la idea es tener presencia y como bien se dice en nuestras universidades, tenemos que aprender a hacer ruido. Entonces, ¿qué tipo de ruido vamos a hacer? Pues dar cuenta de que el derecho a la educación en nuestro país no se está cumpliendo, que no basta el acceso. Por eso decimos las becas, ok, o está bien, hay toda una observaciones al respecto del acceso, digamos, tengo una beca con la que yo voy a tener mejores condiciones para asistir,
pero lo que se viene planteando es qué tanto avanzamos en los saberes y aprendizajes sociales que se producen en la escuela, y ese es el punto álgido, o sea, qué tanto estamos aprendiendo que nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes realmente logren los objetivos que plantean los programas educativos a nivel nacional. Muchísimas gracias, doctora Mercedes, justo en tiempo. A continuación, para seguir con esta primera ronda, está con nosotros, la doctora Gabriela de la Cruz Flores. Ella es doctora en psicología por la Facultad de Psicología y licenciada en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, ambos grados obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de la maestría en docencia para la educación media superior, el MADEMS, y en la licenciatura en psicología de la Facultad de Psicología. Fue designada por la Honorable Junta de Gobierno de la UNAM como directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación para el periodo 2022-2026. Antes de darle la palabra a la doctora de la Cruz, le pediría a la cabina si pueden, por favor, cambiarnos la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, doctora de la Cruz, 10 minutos. Mejor me paro. Muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, voy a hablar a grosso modo sobre el Observatorio de Políticas Educativas 2024-2030, una iniciativa del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Primero me gustaría señalar un tanto el contexto y cómo surge esta iniciativa. Y hay tres hechos que me parecen muy significativos que dieron sentido al observatorio. El primer asunto tiene que ver con el hecho de que en el instituto tenemos un área y una tradición muy importante sobre análisis de políticas educativas. Entonces, de manera natural, estábamos llamados, ¿no?, a abrir espacios de análisis al respecto. El segundo asunto tiene que ver con la elaboración de una obra publicada el año pasado, que se llama La educación en el sexenio 2018-2024, miradas desde la investigación educativa. Y en este libro, en esta obra colectiva, nos dimos cuenta como comunidad de académicos que era muy importante tener a la mano toda la información, documentar como tal lo que tiene lugar a lo largo de un sexenio, ¿no? Porque nos encontramos con documentación dispersa, con documentos incluso de distintas versiones, en fin, entonces era urgente para nosotros, nosotras como comunidad, pues tener un espacio donde pudiéramos ir documentando, almacenando, digamos, toda la información, tanto documentos normativos como artículos de investigación, libros, etcétera, que se fueran elaborando a lo largo del nuevo sexenio, ¿no? Porque ya nos habíamos enfrentado a la elaboración de una obra sobre el anterior sexenio y nos confrontamos con información, como les decía, dispersa, información de difícil acceso en algunos casos y también información con distintas versiones, como les decía. Entonces, ese fue el segundo elemento, ¿no?, que nos permitió perfilar esta iniciativa. Y el tercer asunto fue propiamente el nuevo sexenio, ¿no? Teníamos la oportunidad en este nuevo sexenio, ¿no?, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, de empezar desde cero, ¿no?, desde el día uno, a tener una discusión directa, un análisis puntual sobre cómo se iban a ir generando todas las políticas de este sexenio. Entonces fueron tres elementos claves que nos permitieron plantear este proyecto del Observatorio de Políticas Educativas 2024-2030, que como ustedes verán, pues tiene justo como propósito en tiempo real ir analizando qué es lo que pasa durante este sexenio en materia educativa. Nos vamos a la que sigue.
El proyecto como tal sale a la luz en febrero de este año, ¿sí? En febrero del 2025, aunque el año pasado pues lo estuvimos diseñando, estuvimos investigando sobre tipos de observatorios. Ahí nos dimos cuenta que hay una variedad de observatorios, desde observatorios nacionales, observatorios regionales, internacionales. Igual en cuanto a su contenido, también encontramos una variabilidad importante, desde aquellos observatorios que solo se dedican a como bases de datos, digamos, como almacenamiento, simplemente van documentando, hasta otro tipo de observatorios donde tienen un diálogo directo con autoridades e incluso han incluido pues tecnologías importantes para la elaboración de informes, de interactivos y demás. Entonces, eso fue algo que estuvimos realizando el año pasado para plantear una primera etapa de nuestro observatorio que se iba a centrar exclusivamente, aunque hemos ido incorporando más cosas, como un espacio de información, documentación y discusión, ¿no? Ese como que fue el primer momento o la etapa donde se encuentra, pero tenemos, como lo diré en la segunda parte de mi intervención, pues planes para ir perfeccionando este observatorio. Entonces, espacio de información, como ya les decía, documentación y discusión, básicamente para la comunidad que se dedica a la investigación educativa, pero con la firme intención de mantener un diálogo con autoridades. Sí, eso es como lo que nos mueve también, ¿no? Tener este espacio donde podamos debatir en torno a asuntos relevantes en materia educativa e incidir, eso esperamos, en la toma de decisiones. Ujú. Em, el objetivo del observatorio pues es fortalecer la investigación educativa, particularmente la que tiene que ver con los asuntos de política educativa y bueno, pues con ello ofrecer análisis valiosos, pertinentes y de trascendencia para el campo. Ay, nos vamos a la que sigue. Algo también, rápido, he de decirles, tratando de poner límites en torno al observatorio y qué observar, nos fijamos como objetos, básicamente los 6 grandes objetivos del programa sectorial de educación. Eso es lo que estamos observando, ¿no? Vale la pena decirles. Y los componentes del observatorio, bueno, pues está ubicado en un sitio web, ¿no? Donde tenemos ya una fuente muy importante de noticias que se han publicado a lo largo de este periodo. Tenemos una sección muy valiosa que nos parece relevante, la semana en educación. Vamos haciendo cortes semanales de cómo va avanzando la política y para ello pues hacemos análisis de lo que circula, ¿no? Y con toda la mira a incorporar análisis desde la investigación educativa y también pues dar algunas sugerencias, ¿no? Al respecto. Tenemos una sección de análisis estructural, hemos también organizado distintos eventos académicos y también hemos tenido diálogos con autoridades, por ejemplo, con la subsecretaria de Educación Media Superior, con el director de Educación Superior, con el doctor Iván, ¿con quién más? Con Luciano, ¿no? Como autoridad federal ubicado en la Ciudad de México. Entonces, bueno, hemos abierto esos espacios para mantener ese diálogo, ese intercambio. Y en cuanto a incidencia, pues también hemos ya empezado a desarrollar ciertos proyectos con subsecretarías, con el Bachillerato de la Ciudad de México, también con nuestro propio bachillerato universitario, con el Politécnico y hay, insisto, proyectos en curso que ya estamos desarrollando con la idea
de incidir en problemáticas de alto impacto en el campo educativo. Vamos a la que sigue. Y bueno, pues algunos de nuestros aportes en este primer año son sistematizar el seguimiento de la política educativa, sumar a otros colegas de instituciones distintas, incluso, bueno, hemos incorporado también a estudiantes, esa beta nos interesa mucho, ¿no? Que el observatorio también sea una fuente de formación, de análisis, pero también de formación y discusión sobre lo que implica el análisis de las políticas educativas en términos metodológicos y en términos formativos. Y otro aporte, pues, es el hecho de informar, como les decía, a través de este diálogo con tomadores de decisiones, pues cómo vamos como instituto también abriendo el debate sobre temas de importancia en este sexenio. Y creo que hay otra, no recuerdo. Ok, si nos vamos a la que sigue, ya no, creo que nada más es el código, si no mal recuerdo, y ya. La que sigue, eso. Nuestro código del observatorio, de cualquier modo, tenemos aquí unos separadores para quien esté interesado, pues pueda revisar con mayor precisión lo que hacemos y pues con la esperanza también de que se suben, ¿no?, a este proyecto que vamos arrancando. Muchísimas gracias, doctora de la Cruz. Para finalizar esta primera ronda, está con nosotros de manera virtual. Espero podamos ir mientras lo presentamos, ajustando todo para que el doctor José Gerardo Moreno Salinas pueda intervenir. Él es académico de tiempo completo en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, la CUAED de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la CECITI. En México, es responsable del Observatorio de Datos del SUAYET, del sitio Conecta IA y del proyecto PAPIME Analítica Visual del Aprendizaje AVA. Se especializa en el análisis de perfiles de ingreso, trayectorias académicas e identificación de factores y variables que inciden en el desempeño académico de las y los estudiantes. Actualmente es el coordinador de inteligencia artificial para el aprendizaje en la CUAET. Muy buenos días, doctor Gerardo, espero nos escuche. Hola, muy buenos días. Yo los escucho muy bien. Por allá, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, muy bien, lo escuchamos. Perfecto. Bueno, les agradezco mucho la invitación y volver a coincidir con las colegas que tuve la fortuna ya, creo que hace 3 meses, 4, igual, de estar en un foro discutiendo sobre el tema este que nos atrae mucho sobre los observatorios y los diferentes tipos que existen, como bien decía la doctora de la Cruz. Entonces, comenzaré compartiendo pantalla. Confío que si la vean. Es pequeña la presentación. Entonces, bueno, yo particularmente les voy a hablar sobre el Observatorio de Datos del SUAYET y comenzaré diciendo lo que es un observatorio. Entonces, esto lo vamos a entender como es aquel espacio desde que un lugar se investiga, se analiza, se registran objetos, eventos y situaciones tanto de carácter natural, natural, astronómico o social. Entonces, teniendo esto como referente, permítanme, teniendo esto como referente, pues es justamente la idea que nos llevó de formalizar un observatorio que nosotros en nuestro caso iniciamos en el 2021, justamente en tiempos de pandemia, donde justamente queríamos llevar el dato que se genera dentro de la universidad, hablando de diferentes indicadores, tanto de estudiantes, tanto de personal docente, tanto de asignaturas, poblaciones escolares en cada una de las facultades, en cada una de las carreras, promedios de edad, distribución por sexo y bueno, en todas estas variables. Entonces, es, es aquí que veníamos trabajando desde el lado de la investigación, esto lo puedo decir que desde 2009, 10, pero cobró forma institucional en el 2021, donde ya contamos con un sitio. Voy a volver a compartir pantalla mientras les digo lo que es la misión del observatorio.
que la misión del Observatorio de Datos del SUAYET es adquirir, procesar y almacenar en medios digitales los conjuntos de datos académicos de los que ya les había comentado, que por su naturaleza requieren de una curaduría y un manejo responsable de datos personales, que aquí pongo el acento a hablar de datos personales, que siempre cuidamos el aspecto ético de nuestras variables, ¿no? No se sabe nombres de alumnos, no se sabe, no podemos identificar calificaciones de un alumno en particular, ni edades, ni locaciones de donde se encuentran, hablando de su sitio geográfico, de su residencia. Entonces, siempre cuidamos eso, siempre hablamos de los grandes números, y eso lo publicamos en un sitio web que ahorita lo voy a compartir. Permítanme. Aquí está, creo. Entonces, si ustedes ponen como descriptores en cualquier buscador Observatorio de Datos del SUAYET, los va a llevar a la primera que les arroja, den clic ahí, al primer resultado, y los va a llevar a este sitio, que es el que justamente hemos titulado Observatorio de Datos del SUAYET. El SUAYET es el Sistema de Universidad Abierta de Educación a Distancia de la UNAM, donde tenemos carreras en modalidades abiertas y a distancia, y con base en ello se concentra toda la información de lo que se genera. Y aquí voy a entrar brevemente. Actualmente tenemos 10 dashboards o 10 interactivos, que por ejemplo, si entro aquí al de población escolar, por diferentes años en los cuales se publica una agenda estadística dentro de la universidad, nosotros podemos interactuar. Por ejemplo, para la última agenda publicada podemos saber que el 54% son la población es de modalidad a distancia y el 46% es abierta, 55% son mujeres, 45% son hombres, y todas estas variables son interactivas. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos son de modalidad a distancia, al seleccionar se filtran todas las demás variables y podemos saber que, bueno, de ese 54%, el 58% corresponde a mujeres y hablamos de un total de 23.898. Y puedo entrar al detalle de carrera, por ejemplo, dentro de la Facultad de Contaduría y Administración está la carrera de informática, y a la última agenda estadística hablamos de 600 estudiantes que están inscritos, de los cuales 446 son de reingreso y 154 son de un primer ingreso. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos interactuar con todos los datos de diferentes posturas. Igual podemos saber para el caso de la Facultad de Derecho, en su carrera de Derecho, de esos 9.127, cómo se comportan, cuántos son de manera abierta, cuántos son de distancia, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, por tipo de ingreso, o sea, de primero o de reingreso. Y bueno, el nivel de estudios, todos son de licenciatura. Entonces, este es un ejemplo de un dashboard que hablamos que podemos saber cómo se comporta la población escolar. Otro ejemplo rápido es el perfil de ingreso en el SUAYET. Es decir, todos aquellos aspirantes que aplican a un programa que se llama Programa de Apoyo al Ingreso, nos ayudan con responder un instrumento de evaluación en el cual, gracias a eso, podemos saber desde dónde están estudiando. Sabemos cada puntito que ven distribuido dentro del mapa de nuestra república. Podemos ver desde dónde se conectan, desde dónde estudian. Ojo, no sabemos nombres, sabemos por regiones de código postal desde dónde se conectan, ¿no? Pero podemos empezar a saber a ese nivel de acercamiento, parece muchos puntitos. Pero bueno, ahí tenemos los diferentes estudiantes de dónde se conectan, podemos saber el sexo de cada uno de ellos y bueno, el estado civil y diferentes otras variables que investigamos, como cuáles, como el antecedente académico con el cual llegan a la universidad, qué información socioeconómica tienen, qué percepción tienen de la modalidad a distancia particularmente, y bueno, hábitos de estudio en el uso de las tecnologías, ¿no? Todo esto, bueno, lo platico de manera rápida. La invitación también es para el auditorio que tenga mayor interés de interactuar con este tipo de visualizadores dentro del Observatorio de Datos del SUAYET. Lo pueden hacer, les comento, Observatorio de Datos del SUAYET y llegan ahí. Y así como eso tenemos también el examen médico automatizado, tenemos la evaluación de cuántos egresados y titulados son del SUAYET, el personal docente del SUAYET,
un cuestionario que lo platicamos la última vez con las colegas, de que si bien nosotros promovemos o somos los responsables del observatorio, también nos sabemos observados por nuestro fórum, ¿no? Por nuestras personas que tienen interés en saber lo que estamos publicando. Entonces, este es un espacio justamente de retroalimentación para el propio observatorio. Entonces, ¿qué variables no se están entendiendo bien? ¿Qué dashboards de repente no son claros? Entonces, aquí lo entendemos y lo atendemos, perdón, y justamente lo que queremos llevar es un mejor nivel de percepción de la interpretación de los datos y las gráficas, porque si sabemos un dato por sí mismo, no puede decir mucho. Entonces, con la curaduría que aquí se hace, vamos subiendo de nivel de datos, le llevamos a información y lo que queremos provocar en nuestra audiencia es el conocimiento de las diferentes variables, tanto de personal docente como de estudiantes, que suceden dentro del sistema, como es el Sistema Universitario Abierto de Educación a Distancia. Hablamos de numeralia, y la evolución. Voy a entrar rápidamente a lo que es la evolución del SWAYET, porque pasó algo que justo al tener este tipo de observatorio nos dimos cuenta. Voy a aquí dar zoom. Aquí hablamos de modalidades en los diferentes años. Las bolitas de color azul son la modalidad abierta, que siempre en la historia de la modalidad abierta, siempre ha habido una población escolar mayor en comparación con la modalidad de distancia. Pero justamente en el 2021, en los tiempos de pandemia, se equipararon ambas poblaciones escolares y a partir del 2022, la unidad a distancia comienza a superar lo que es la población de la unidad abierta y así se ha mantenido en los últimos años. Entonces, justamente el observatorio, el llevar el recuento de cómo se van manejando las variables, cómo se van, en este caso, alterando las proyecciones que se van haciendo dentro de los observatorios, nos ayudan a conocernos mejor, que es uno de los eslogans, ¿no? Con nuestros datos conoceremos mejor nuestra comunidad universitaria. Y bueno, este es el caso de evolución. Y también tenemos para el caso de algunas carreras, que hay mayor población de mujeres a diferencia de hombres. Por ejemplo, podemos ver cómo se ha venido alternando y en cuáles hay carreras que no hay mayor predominación de hombres y de mujeres. Y bueno, de aquí irá la segunda ronda de qué políticas educativas podemos impulsar. Entonces, brevemente es lo que es el observatorio. Los invito a conocerlo y bueno, quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, doctor José Gerardo. Bueno, pues estamos por comenzar esta segunda ronda. Recordando que este evento que estamos teniendo ahora aquí en Monterrey tiene un antecedente de otro que se llevó a cabo en junio de este año, organizado precisamente por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital de la UNAM. Y ahí se señalaba, y cito, los observatorios educativos son espacios especializados de análisis, seguimiento y producción de conocimiento sobre fenómenos relevantes del ámbito educativo. Funcionan como plataformas que recopilan, sistematizan e interpretan datos provenientes de distintas fuentes con el objetivo de ofrecer información rigurosa, actualizada y útil para la toma de decisiones en políticas públicas, gestión institucional e investigación académica. En el caso de la educación superior, estos observatorios permiten además identificar tendencias, alertar sobre problemáticas emergentes y proponer líneas de acción basadas en evidencia, contribuyendo así a una visión más crítica e informada. Y esto era un poco para sugerir de qué va nuestra segunda ronda y que tiene que ver con una pregunta general sobre la relación entre la investigación educativa y las políticas educativas. ¿Qué nos interesa? Que en sus participaciones en esta segunda ronda puedan abundar, puedan abordar el posicionamiento de cada uno de los proyectos que ustedes representan, a partir de la forma o cómo asumen la forma en que debería llevarse a cabo esta relación entre investigación educativa y análisis de políticas educativas, y su balance sobre cómo está actualmente esta relación en el tiempo que llevan sus proyectos en pie. Para ello, les recuerdo de nueva cuenta que nuestra dinámica es de 10 minutos por persona ponente, que empezamos de nueva cuenta con la doctora Mercedes y le pediríamos a que ¿ya no necesita?
Ah, muy bien, ya no va a necesitar la presentación. Muchas gracias. Entonces dejamos al doctor proyectado, al doctor Roberto. Comentaba, el ODEC Lab tiene 10 años y a lo largo de todo este periodo, la consigna era elaborar un documento base que se publicaba en Educación Futura. Todo lo que se documenta está basado en investigación. O sea, algo que se cuidó mucho es que, supongamos, educación media superior en este momento, que es un eje importante en materia de política educativa, pues, ¿quién es nuestro experto en educación media superior? Luis Mata, por ejemplo. Entonces, Luis Mata hace una propuesta al comité editorial y sobre esa base vamos como haciendo comentarios cada uno de los integrantes. O sea, todo lo que se escribe está fundamentado en la investigación. Pero no solamente eso, sino uno de los objetivos fundamentales de este ODEC Lab, en su segunda versión, no esta separación, como yo les mencionaba, que teníamos el observatorio y nuestro laboratorio de política, sino ya fusionados. Pues el objetivo es también como realizar, o una de las cuestiones es realizar diagnósticos educativos para conocer cuál es la situación que guarda el derecho a la educación, particularmente en 3 áreas prioritarias de las universidades jesuitas o de la comunidad jesuita, que en este caso es Cuba, Haití y la Amazonía en Brasil. Recién un grupo de colegas que pertenecemos al consorcio de laboratorios, observatorios del derecho a la educación en América Latina de las universidades jesuitas estuvo en Cuba levantando información para realizar un diagnóstico. Y eso es fundamental. Y seguramente se va a tener una publicación al respecto. O sea, ¿cómo está la situación del derecho a la educación en otros países en América Latina? También estamos en comunicación con instituciones educativas de nuestro país para realizar otro diagnóstico sobre saberes, necesidades e intereses de juventudes. Ahora que se habla tanto de media superior, bueno, ¿qué es lo que piensan nuestros jóvenes? Más que de arriba hacia abajo, conocer cuáles son los saberes, necesidades e intereses de nuestros jóvenes o nuestras juventudes mexicanas en esta línea de la educación media superior. También se cuida mucho, y por eso Silvia lo mencionaba, la importancia de realizar investigación de corte cuantitativa. No es el número en sí mismo, sino la importancia en la medida que permite tomar decisiones. Por ejemplo, yo que en este momento estoy trabajando más en el campo de la educación de adultos, pues la misma cantidad, casi 23.3, tenemos en situación de rezago educativo, sin primaria, sin secundaria y con problemas de analfabetismo. Pero si agregamos la media superior son 20 millones. ¿De qué población estamos hablando? Entonces, en este sentido, digo, y esta es una caricatura de lo que serían nuestros estudios, acá con mi colega lo tengo atrás, de la importancia de la investigación de corte cuantitativa. Sí necesitamos conocer, se cuenta con base de datos, más bien como utilizar las bases de datos que nuestro país produce vía INEGI, vía población, hay censo de población, también hay instituciones que hacen investigación al respecto. Entonces, sí, todo lo que se hace se fundamenta en la investigación, y la idea es pues, contar con diagnósticos educativos y plantear algunas directrices de política educativa. Entonces, no solamente es la denuncia. Yo, de hecho, en los últimos 10 años me convertí más en activista que investigadora. Pero la investigación siempre fundamentó cada una de las acciones y comunicados que se publicaban. O sea, porque de alguna manera uno empieza a tomar un posicionamiento ético, político, pedagógico respecto a qué tanto avanzamos en materia del derecho a la educación o no. Y prácticamente todos nuestros investigadores lo hacen de esta manera, pero fundamentado en la investigación. Entonces, es trabajar en investigación, pero también investigadores que se van, yo les digo, trabajo desde abajo con los maestros. Aquí tengo colegas de la red de maestros que yo vengo acompañando prácticamente desde hace 10 años. Ahí creo que está. Y realmente la idea es qué tanto vamos avanzando en nuestras escuelas y demás. O sea, hacemos trabajo desde abajo
y ahora ya con los diagnósticos educativos que esperamos que se pueda realmente tener mayor presencia de este consorcio de laboratorios observatorios en América Latina. Entonces, sí tiene que ver con la investigación y lo que también intentamos es formar a estudiantes, como Gaby señalaba, al interior de la Universidad de Iberoamericana, alumnos de ciencias políticas, de filosofía, de historia, están interesados en participar en nuestro laboratorio, en todo observatorio laboratorio, que sea un espacio también de acogida para estudiantes que quieran comunicar. Y eso también requiere que ahora nosotras y nosotros como académicos e investigadores también nos tenemos que preparar. O sea, yo me metí a un curso más de periodismo educativo, CNN, o sea, muy fuerte para realmente hacer investigación de datos. Investigación de datos. Entonces, pues uno mismo se tiene que ir preparando para ver cómo vamos a comunicar. Ya sabemos que tenemos que cambiar formatos, pero ¿cuál es nuestra creatividad como investigadores para buscar alternativas de difusión y de divulgación? Este mismo congreso, ¿sí? ¿Qué formatos podemos utilizar para avanzar? Y eso se lo pongo como reto a los que ayer tomaron algún lugar por ahí, o sea, por ahí. Entonces, de que ya estos formatos están agotados y entonces, ¿cómo vamos construyendo comunidad de investigación desde otro lugar? Y esto también lo estamos haciendo en nuestro observatorio. Cumplimos 10 años. Estamos en un momento, como les decía, de reflexión hacia dónde caminar, qué hacer, porque la Universidad Iberoamericana está también caminando en un modelo educativo más flexible, abierto, es una transformación muy fuerte. Y en ese espacio, ¿cómo contribuye este observatorio laboratorio del derecho a la educación? Pero la idea es dar cuenta del derecho a la educación, de la situación que guarda fundamentalmente los grupos con mayor vulnerabilidad, contar con datos, investigación, periodismo de datos, y desde ese lugar, pues, denuncia también. Yo puedo estar con el secretario de Educación como ya lo estuve, pero también trabajando con nuestros maestros que aquí están. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora de la Cruz. Gracias. Si me ayudan a poner la página. Bueno, solo para que ustedes puedan tener a la vista nuestro sitio del observatorio, no voy a detenerme mucho en ello, solo comentarles muy rápido la estructura antes de pasar a las preguntas que amablemente hizo Alejandro. Está la sección de nosotros, donde, bueno, pues hay una pequeña semblanza, algo relevante de este grupo inicial de trabajo es que buscamos la participación, claro, de investigadores del instituto, pero también de colegas técnicos académicos, o sea, tenemos investigadores, tenemos técnicos académicos, tenemos estudiantes de licenciatura también, de posgrado, tenemos postdoc, entonces buscamos conformar un grupo de trabajo que fuera diverso y que pudiera aportar desde distintos puntos de vista. Como ya les comentaba, tenemos la sección de semana en educación y ahí, semana a semana, como el nombre lo dice, vamos haciendo cortes, ¿no? De qué es lo que va sucediendo en materia educativa, con los temas que van saliendo en la agenda, temas, algunos de ellos pues que son emergentes, pero que resultan relevantes a analizar, y otros temas que tienen que ver con el propio Programa Sectorial de Educación 2025-2030. Tenemos análisis estructurales, hay en la siguiente una sección que resulta valiosa, que ojalá que la puedan consultar. Tenemos hay un espacio donde hemos ido guardando todas las noticias, ¿no? Hay un barrido importante de medios y que sirven también para el análisis. Tenemos la sección de eventos OPE, eventos que hemos organizado.
Algunos tienen que ver, por ejemplo, con el tránsito, ¿no?, del anterior sexenio a este nuevo. Hicimos un análisis de lo que sucedió, un tanto viendo la agenda, ¿no?, de la continuidad o de las rupturas o de posibles cambios que se podrían dar o innovaciones en este sexenio, eventos también en torno a educación media superior, educación superior, etcétera, y eventos también en donde hemos participado. Y está en proceso también un repositorio, ¿no? Entonces, bueno, muy a grandes rasgos, este es nuestro observatorio, a diferencia del observatorio que encabeza Mercedes, pues nosotros estamos en pañales, ¿no? Les decía, apenas empezamos, ¿no? En febrero de este año, pero bueno, tenemos planes importantes para este espacio. Y bueno, regresando a las preguntas que hacía Alejandro, creo que la relación entre investigación y en este caso, este tipo de espacios, ¿no?, de cómo podemos incidir como investigadores. Hay como asuntos que vale la pena señalar, ¿no? La relación entre investigación y construcción de políticas, tomadores de decisiones. O sea, en primer lugar, me parece que es muy importante que quienes se encargan del diseño de políticas educativas, pues muchas veces los tiempos que tienen son muy apresurados, digamos, ¿no? Y finalmente también hay cierta visión, ¿no?, de lo que se espera que se desarrolle a partir de las acciones del Estado y demás. Y por otro lado, bueno, pues el campo de la investigación creo que complementa finalmente este tipo de decisiones y de políticas en cuanto a que a través del campo de la investigación, pues podemos recuperar ciertos elementos que están en la agenda y con mayor atención, mayor cuidado, mayor detenimiento y un análisis desde referentes teóricos, metodológicos, poder aportar evidencia sobre cómo se están diseñando e implementando, en su caso, esas políticas. Entonces, creo que desde ahí, si logramos armonizar ambos campos, ¿no?, el campo de las políticas educativas y el campo de la investigación, pues puede darse una relación virtuosa entre ambos mundos, por decirlo de alguna manera. Y eso es a lo que aspiramos finalmente en este observatorio desde el ISUBE, ¿no?, que a partir de los análisis, de la discusión que podamos abrir, del debate sobre temas importantes dentro de la política en nuestro país, podamos incidir en toma de decisiones pues con mayor evidencia y rigor. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que en este sexenio, particularmente centrándome en el Observatorio de Políticas Educativas 2024-2030, se convierte en un espacio relevante, como comentaba, para hacer un análisis de cómo en esto que se denomina la cuarta transformación, ¿no?, podemos ir analizando ese recorrido del sexenio pasado a este y en ese sentido también ir identificando, como decía Alejandro, tanto posibles problemáticas o asuntos que merezcan atención, pero también proyectos de investigación que contribuyan, ¿no?, a desarrollar esta agenda que podríamos identificar desde la 4T, pero siempre con el rigor, insisto, que nos da el campo de la investigación. También en ese sentido, al tener en cuenta las políticas que se están desarrollando en este sexenio, como investigadores, nos permite también observar aquellas cosas que se dejan de lado o aquellas cosas que probablemente a lo largo del desarrollo de estas políticas surgen
de manera emergente y que también merecen la pena, por supuesto, investigar, ¿no? Entonces, creo que hay desde distintas aristas el impacto de un observatorio que tenga como foco el análisis de las políticas en tiempo real puede ser valioso, insisto, para aquellos que diseñan y que implementan las políticas. Y por otro lado, me parece también que la propia responsabilidad que tenemos como instituciones universitarias, en este caso la propia UNAM, para aportar al debate público e informar también a la ciudadanía, ¿no? Creo que ese es otro elemento, ¿no? Que nos permite plantear este proyecto, ¿no? Que la propia UNAM vía el ISUE se convierta en un interlocutor válido para informar a la ciudadanía sobre lo que está sucediendo en estos temas, ¿no? Y un minuto. Hay otras cuestiones que a mí me gustaría señalar pensando en el futuro del observatorio. Como les decía, apenas empezamos en febrero de este año y tenemos en puerta también el poder implementar ciertos interactivos que justo nos permitan ir viendo el recorrido de estos 6 grandes objetivos del programa sectorial de educación. Pero eso también, y estamos muy conscientes, pues que implica recursos, implica contar con personal, ¿sí? Que sepa elaborar este tipo de apoyos para difundir, para divulgar lo que sucede en este campo, aunque también tenemos la idea de ir incorporando pues ciertos avances en el campo tecnológico, ¿no? Creo que la propia inteligencia artificial abre ciertas veredas para incorporarlos como fuentes, como insumos importantes de mega datos, ¿no? De otro tipo de aproximaciones que nos permitan tener estos análisis más amplios, ¿no? Sobre lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo que permitan identificar esas posibles continuidades, como decía, situaciones por atender y ante todo establecer un diálogo con tomadores de decisiones, que eso también, como ya lo decía, nos impulsa en este observatorio. Y ya para concluir, aunque lo refería en la primera parte, me parece que este tipo de espacios abren a formar grupos de trabajo, ¿no? Comunidades, tanto al interior de la universidad como con colegas externos, y eso me parece que es valioso de este tipo, ¿no? Porque abre el intercambio, abre el diálogo, abre también la discusión sobre temas que nos interesan a todos y a todas, ¿no? Entonces, hasta ahí lo dejaría con la intervención. Muchas Gracias. gracias, doctora de la Cruz. Doctor José Gerardo, si lo tenemos todavía por ahí, Sí, por aquí estoy. si es que no nos han cambiado la... Ah, ok, espero. Ya lo vemos, perfecto, Ah, muchas gracias. muy bien. Igual les comento que el Observatorio de Datos del SFAYET es un espacio abierto de acceso a todo público. No hay que registrarse, no hay que, justamente desde un principio sí se pensó tener todo la posibilidad de que el interesado en saber datos educativos de la universidad y particularmente del SFAYET, bueno, tuviera la puerta abierta para tener interactuar, ¿no? Y ante un momento dado comunicarse con nosotros. Y bueno, consideramos que la investigación educativa debe nutrir la política universitaria a partir de la evidencia, como bien lo comentaron mis colegas, el tener el dato empírico es vital para los tomadores de decisiones, ¿no? Y justamente vemos que este observatorio debe ser un mediador que traduzca los datos que presentamos aquí, que sí llegamos al nivel de información, pero que esto se transfiera a la acción de quién, de estas políticas universitarias, de los grandes tomadores de decisiones, que justamente vean cómo se está moviendo todo el sistema
y llegar a las particularidades, ¿no? Como les platicé hace un momento, aplicar ciertos filtros, ver ciertas carreras, ver cómo se está moviendo. Y la interés es, bueno, democratizar lo más posible la educación y permitir el acceso a una mayor cantidad de personas que en la evolución lo hemos visto. La relación que debe haber entre la investigación, que vuelvo a reiterar, sí, todo surgió de la investigación. Justamente tenemos el potencial de hacer analítica de datos y justamente empezamos a investigar diferentes fuentes de datos y a cómo relacionarlas, ¿no? Entonces, todo surgió de la investigación y después dio a pie a lo que es, a lo que conocemos hoy como este tipo de observatorios. Entonces, entre la investigación y la educación y la política educativa o universitaria debe ser totalmente colaborativa y bidireccional, ¿no? Nosotros tenemos la tarea de ofrecer diagnósticos, de ofrecer propuestas, pero las políticas retroalimentan esta agenda de investigación que tenemos, ¿no? Justamente ahí que tendrán otra visión contextualizada, además del dato cuantitativo, pues justamente ir nutriendo y sumando esfuerzos para hacer de esto una interfaz dinámica entre lo que es el conocimiento académico y las decisiones institucionales. Reconocemos, por otro lado, que aún existe una brecha entre los datos y las decisiones. Justamente este tipo de foro nos ayuda a darle difusión de lo que se está haciendo para que justamente sirvan de evidencia para hacer esta toma de decisiones. Pero algo que nos ayuda mucho y nos da mucha tranquilidad es que tipo de observatorios ofrece una vía para reducir esta brecha que está, ¿no? En el caso del SFAYET, bueno, hemos avanzado en que cada vez las autoridades de las diferentes facultades que pertenecen al sistema, bueno, tengan como referente o como recurso el consultar este tipo de observatorio de datos, que cabe señalar, actualmente tenemos 10, pero año con año se van actualizando, se van refrescando los datos y cada vez, año con año, vamos incluyendo nuevos productos, nuevos dashboards. Iniciamos en ese 2021 con 3 y actualmente ya manejamos 10, ¿no? Y seguramente iniciando el próximo año tendremos el número 11. Entonces, cada que sumamos uno, a su vez se va actualizando en función del tiempo. Entonces, creo que brevemente respondí a las preguntas planteadas. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Vamos con muy buen tiempo. Entonces tenemos la posibilidad de hacer un diálogo, de recoger algunas preguntas de la sala y dar la ocasión a que nuestras ponentes, nuestro ponente nos vayan respondiendo. Entonces yo voy a hacer las veces de circular con el micrófono. Al fin, aquí ya hay uno. El doctor José Gerardo tiene el suyo integrado. Ay, un poquito lejos. Doctor, muchas gracias. Sí. Pues buenas tardes. Un honor escucharlas y ver, escucharlos, doctor, también. Ver sus presentaciones y la actividad que ustedes hacen, que es tan relevante y tan importante. Y pues en estos tiempos y desde antes, ¿verdad? Desde siempre. El hecho de que ustedes recogen y analizan y cuestionan y ven, recopilan, se dan el tiempo, se dan a la tarea y poner accesible toda la información veraz de qué es lo que está pasando y de la manera más actualizada y sin tendencia. Entonces, ustedes son caudillos de la educación al hacer esta investigación y ponerla al alcance de todos para que estemos realmente bien informados y para que podamos nosotros saber, leer, citarlos y también pues informarnos, ¿no? Realmente desde la lectura de la realidad y no nada más del discurso. Muchas felicidades por su trabajo, muchas gracias por hacerlo. Sí. Bueno, ya tenemos quien nos va a ayudar con el micrófono. A las personas que participen, una por acá, otra por allá, les vamos a pedir para que el doctor Gerardo pueda verlas si se ponen delante de las banderas. Ajá, ahí. Okay. ¿Quién me dice dónde me paro? Ahí. Bueno, buenas tardes, doctora Mercedes, doctora Gabriela. Mi pregunta es la siguiente. Yo estoy en el doctorado en la Ibero Puebla y llevo muchos años trabajando ahí y estuve a cargo en los últimos 5 años, acabo de salir por jubilarme y demás, pero estoy en el doctorado de la incubadora con enfoque de economía social allá en Puebla, en el IDIT.
Pero mi pregunta es la siguiente. Hablando del derecho a la educación, hay la parte de educación no formal, educación informal, en donde cuando salimos a las comunidades a atender programas de emprendimiento con enfoque de economía social, pues no estamos en las aulas, ¿no? De hecho, mi trabajo siempre ha estado fuera. Y mi pregunta básicamente es la siguiente. Tengo yo dos certificaciones, una por la Universidad de Guadalajara en periodismo de datos y otra del Centro Knight también en proyectos de periodismo de investigación. Entonces tengo dos preguntas. Una, ¿cómo podría yo colaborar, si es que puedo hacerlo desde Puebla con ustedes, en virtud de que más o menos tengo cierto perfil periodístico? Y la segunda es si los proyectos de este tipo, de ese derecho a la educación, en donde en el caso de mi tesis, ¿no? Las mujeres se están tratando de autoformar a través de las redes sociales en virtud de que no tienen acceso a otros medios o tiempo o dinero en poblaciones vulnerables y de pobreza, si esos proyectos también entran dentro del observatorio. Esa es mi pregunta. Bueno, las dos preguntas. ¿De qué manera puedo colaborar? Si sí me acerco ahorita a darles mis datos y ¿cómo podríamos dar visibilidad a eso también o si se está dando? Muchas gracias. Acá estaba la compañera primero y luego el colega. Muchísimas gracias. Buen día a todas y todos y todes. Pues bueno, de entrada, agradecerles de verdad como el dar a conocer este trabajo que se está realizando. Yo tenía poco conocimiento de esos observatorios, de pronto tenemos algunos que de energía y demás, y bueno, creo que es muy importante la labor que se realiza. Por otro lado, bueno, tengo la oportunidad de formar estudiantes en pedagogía y estudiantes en ciencias de la comunicación y quisiera preguntarles qué oportunidades hay para que estudiantes de las facultades de la universidad, tanto para el trabajo que hacen en la propia Ibero y en nuestra universidad y en el SUAYED, pudieran formar parte y haciendo servicio social, prácticas o cualquier actividad que también creo que sería muy importante involucrar y lo comento para el caso del SUAYED. Tengo oportunidad de trabajar también con estudiantes de educación abierta y distancia, de ciencias políticas. Entonces, bueno, creo que esa es una parte como muy importante, consultarles desde ese lugar cómo nosotros o nosotras como profesoras podemos involucrar en este tipo de trabajos a nuestros estudiantes. Sería eso. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Tengo una pregunta específica de qué manera debemos posicionar los observatorios como generador de conocimiento para la toma de decisiones a la luz de la desaparición del INEE y del Mejored. Muchas gracias. Gracias. Vamos a cerrar aquí y que respondan las compañeras. Sí, muy buenos días a todos, y bueno, y gracias por la participación. Mi pregunta es con respecto a cómo ustedes darían recomendaciones, sugerencias para una institución como la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que tiene la expectativa de implementar un observatorio en el marco del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Como ustedes saben, pues este megaproyecto pues va a impactar en la región y la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca pues no quiere quedar rezagada en ese sentido, ¿no? Porque tenemos la presencia del Instituto Politécnico Nacional, de la misma UNAM, que están tendiendo sus centros ahí, pero siempre con esa dependencia, ¿no? De que vienen instituciones hermanas de fuera y con mayor infraestructura y son las que hacen el trabajo, ¿no? Y la universidad como alma mater del Estado se queda rezagada en ese sentido. Entonces, nuestra iniciativa es implementar un observatorio. Se realizó un trabajo diagnóstico bajo el amparo de la ANUYES para diagnosticar a través de un estudio que hicieron varios investigadores de la UADCO, pero se les necesita darle continuidad, ¿no? Principalmente se tiene esa expectativa de ser este observatorio que vaya diagnosticando las necesidades de las comunidades, también el analizar lo que respecta a las necesidades formativas, ¿no? Porque, como ustedes saben, este proyecto tiene mucho potencial, pero si no se aprovecha, pues va a quedar siendo una reproducción de lo que pasó con las maquilas en el norte del país, ¿no? Que la población local, pues va a ser la que va a operar los peores trabajos, los menos remunerados, y pues los talentos
con mayores posibilidades de desarrollo, pues los van a traer de fuera, ¿no? Entonces esa es una de las primeras expectativas que se tienen, pero pues necesitamos ahora sí también esas recomendaciones, ¿no? Para que podamos activar esa instancia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo tengo otra plática, me voy a salir corriendo. Solamente quiero compartir con lo que planteabas, es que en realidad somos herederas de todo un pensamiento, o sea, no somos las que de alguna manera fomentamos la investigación. Yo aludí a Pablo Latapí, que fue uno de los pioneros. Siempre decíamos que tenía una mente joven, porque tenía muchas iniciativas, todo lo que él iba elaborando desde la investigación. Pero aquí mismo estoy viendo a Alejandro Canales, que yo aprendí mucho de él en términos de nuestro observatorio, parte de medio cancha para entrar a este observatorio. En la Ibero también tenemos a Celia Martínez, que viene de otra área. Ella tiene su faro educativo. Y en América Latina, digamos, yo estuve en un laboratorio de las universidades jesuitas que realmente mis respetos, porque la forma como logran incidir en política pública a mí me ha impactado, que es el Laboratorio de Colombia. Ellos realizan investigación, colocan un tema y posicionan una política. O sea, ¿cómo le hacen? Es lo que uno quisiera saber, porque es un trabajo muy fuerte, pero son un referente. Y parte de lo que me han comentado es esta cuestión de la comunicación y la divulgación. Sí, o sea, si no comunicamos, si no nos presentamos ante los otros, por eso decía esto de hacer ruido. O sea, tenemos que aprender a hacer ruido. Y hacer ruido implica como, pues, además de investigadores que damos clase y esta idea de una acción política pedagógica en materia ahora sí, de la educación de nuestro país. Entonces, esa sería una primera. Somos herederos de un grupo que ya hizo camino, del cual aprendimos y bueno, seguimos con nuestro propio paso. Y la otra es la única que me acuerdo de la pregunta. Las otras preguntas, pues, ¿qué tanto el derecho a la educación y los otros observatorios? Yo creo que algo que me gusta de nuestro observatorio es que estamos logrando articular investigación con pues mayor incidencia en materia educativa. Pues el acercamiento es distinto a nivel de política entre los tomadores de decisiones y lo que hace la investigación, pero sí hay un acercamiento en quien toma decisiones y quien produce investigación. Y para mí, cuando yo pensé en este observatorio, pensé en el observatorio más que de abajo, de arriba, porque los grandes cambios se hacen de abajo hacia arriba. Porque son las experiencias educativas, lo que sucede en la escuela, la forma como trabajan los maestros, etc., lo que permite realmente un cambio. Entonces, yo creo que yo pensé más bien elaborar una política de abajo hacia arriba, más que de arriba hacia abajo, aunque es muy importante el contacto con los tomadores de decisiones. Y esto que planteabas de la Ibero Puebla, en el cual trabajan no en los centros escolarizados, sino más allá de la escuela. Entonces, el derecho a la educación, digamos, no se reduce al espacio escolar. O sea, no se reduce a que aquí tenemos, como yo les decía, tenemos más de, no sé si me equivoco, por eso es importante la investigación cuantitativa, pero más de 20 millones de estudiantes desde inicial hasta educación superior, pero la misma cantidad la tenemos fuera, ¿no? Y esa gente que está fuera del sistema educativo, ¿qué es lo que se está aprendiendo? Entonces, parte de las políticas educativas, particularmente internacionales, lo que plantean es educación a lo largo y ancho de la vida. O sea, reconocer los múltiples espacios de formación, de producción de saberes, conocimientos, aprendizajes sociales, digamos, de espacios no escolarizados. Y lo que se busca es que tengan como microcredenciales, no sé cómo decirte, ahorita hay toda la política de las microcredenciales. Yo quiero aprender a
elaborar un comunicado periodístico. Pues me voy a comunicación de la Ibero y veo cómo hay que comunicar. Quiero hacer fotoperiodismo, me voy y me certifico en periodismo o me certifico en fotografía. En fin, que no necesariamente pasa por una carrera de periodismo ni por una carrera de fotógrafo. Entonces, las formas de, que eso es lo que se está planteando, qué es lo que viene, ¿no? Pero bueno, sí reconocer lo que sucede más allá de la escuela me parece fundamental y desde luego, quien quiera colaborar con nuestro trabajo está abierto, pero como les decía en este momento, se está emergiendo una nueva figura que es el Centro Interdisciplinario de Investigación sobre el Desarrollo de la Educación, CINIDE, y es por eso que estamos como reflexionando cuál es el camino que debemos seguir. Seguimos con nuestro observatorio lab. En la Ibero hay varios observatorios laboratorios con incidencia social, o sea, ese es el objetivo, incidencia social, pero hacia dónde tenemos que caminar y qué tanto se puede contribuir desde este lugar al derecho a la educación. ¿Realmente incidimos en materia de política educativa? Por eso yo les hablo mucho del Laboratorio de Colombia, porque incide en política educativa. ¿Cuál es el camino que tenemos que transitar? ¿Hacia dónde vamos? Tratando de reconocer nuestros saberes y nuestros aprendizajes más allá de la escuela. Entonces, esto es lo que puedo compartir. Desde luego podemos acompañar a los colegas de Oaxaca, a conversar, platicar. La forma como la Universidad Iberoamericana está trabajando y que desde ahí se piensa hacer un cambio fuerte es precisamente a través de los observatorios laboratorios, ya no la clase tradicional en la que yo llevo e imparto política educativa. No, es un laboratorio en el cual yo analizo un problema educativo y desde ahí, ¿qué sucede? Es lo que les puedo compartir en este momento. Muchas gracias por las preguntas. En cuanto a la participación de estudiantes, bienvenidos al Observatorio de Políticas Educativas, tanto, por supuesto, para la elaboración de tesis como para servicio social, para la participación en distintas actividades que realizamos. Estamos más que contentos, ¿no? de incorporarlos, porque como les comentaba, una línea importante del observatorio es la formación. Sí, y tenemos en la mira también echar a andar un seminario sobre análisis de políticas educativas. Sí, entonces desde ahí, por supuesto, se pueden incorporar, pueden proponerse proyectos de investigación. Necesitamos el análisis de metodologías también para el estudio de políticas educativas, que es una cuestión que hemos discutido al interior del observatorio. Nos hacen falta espacios para discutir al respecto. Entonces, pues bienvenidos, ¿no? Quienes se quieran incorporar, tanto estudiantes como investigadores o académicos, ¿no? Están bienvenidos, ¿no? Para este proyecto. Y por otro lado, en cuanto a lo que refería el colega de Oaxaca, sí creo que nos hace falta avanzar en cuanto sí a generar alianzas institucionales, sí, pero al mismo tiempo ir basándonos en la autonomía de las propias instituciones y de las personas, que identifiquen, que construyan sus propias propuestas de observatorios, ¿no? De tal manera de que de manera paulatina pues tengan una propuesta propia, ¿no? Y no desde arriba, digamos, que se impongan, ¿no? Y creo que son procesos finalmente de construcción, ¿no? Que las universidades grandes, digamos, podemos orientar, ¿no? Referir, modelar, pero al final me parece que queda en las otras instituciones, como en el caso de quienes participan en Oaxaca, ir construyendo sus propias propuestas, ¿no? Entonces,
importante la parte de la contextualización, de la participación de los propios agentes. Yo creo que eso por ahí habría que ir pensando, ¿no? La construcción de nuevos espacios como este observatorio que comenta. Y por otro lado, me parece también de mucho relieve lo que comenta el colega, ¿no? Ante la desaparición de organismos autónomos, ¿no? ¿Qué posición tomamos este tipo de espacios como los observatorios? Parece que podríamos ver la actividad desde diferentes aristas, desde ser contrapesos, ¿sí? Sobre lo que está sucediendo, ¿no? A través de nuestra labor, ¿no? Basada en la investigación, en el rigor, en la construcción de miradas incisivas también, o sea, posicionarnos como agentes importantes en este debate, ¿no? E informar también a la ciudadanía, como ya lo refería. Entonces, creo que este tipo de iniciativas cobran aún mayor sentido. ¿Sí? O sea, da voz, ¿no? Da participación, da visibilidad también ante pues un escenario que parece que está cortando esos canales, ¿sí? De expresión. Entonces, creo que tenemos ahí espacios de alto impacto para lo que está sucediendo actualmente en materia de política educativa, ¿no? Me centro solamente en eso y bueno, pues hasta ahí mi comentario. Muchas gracias, doctora Gabriela. Doctor José Gerardo. Sí, gracias. Siguiendo el hilo de conversación, sí, desde la desaparición del INE, bueno, dejó un vacío institucional muy que se extraña mucho. Yo creo que por eso estamos impulsando este tipo y diferentes tipos de observatorios, porque juegan un papel estratégico y como lo vimos hoy en la conversación, somos tres observatorios diferentes que justamente suman a a la pluralidad y justamente a la democratización del conocimiento, que nuestra tarea es justamente, como lo dijo la doctora de la Ruiz, atender desde diferentes, digo, de la Cruz, desde diferentes aristas el fenómeno que queramos atender, ¿no? Como el caso de ella de estos dos últimos sexenios, desde el caso de la postura de Libero y bueno, desde un sistema como es el SUAYED, ¿no? Si se fijan, son objetivos diferentes, pero justamente es la pluralidad, ¿no? La que voy a asumir y bueno, dar evidencias para justamente ser más crítico este asunto. De las otras dos intervenciones, sí, vale la pena mencionar que, bueno, nosotros estamos en una suma de voluntades. Este observatorio se mantiene vivo gracias a los programas de becarios que tenemos, ¿no? Y sí, principalmente recibimos a estudiantes del SUAYED, donde a través de este programa de becarios de la CUAED, hay diferentes líneas de instrucción o diferentes proyectos. Uno es el Observatorio de Datos. Entonces, a quienes estén interesados, busquen programa de becarios de la CUAED y bueno, ahí encontrarán las diferentes líneas. U otra, también tenemos programas de servicio social dentro de la CUAED y uno es el de analítica de datos y observatorio. Entonces sí, nos fundamentamos mucho en los estudiantes y esto se relaciona con lo que comentaba el compañero de la Autónoma de Oaxaca, de cómo le hacemos para iniciar, ¿no? Justamente teniendo ese rol, ese combinar de estudiantes que mantengan vivo el observatorio, como lo comentaban, se ocupan de muchos recursos, de conocimiento, de especializarnos en datos. Entonces, justamente tener esa masa crítica constante y en movimiento. Y yo le sugeriría al profesor, hay un artículo muy bueno que se llama ¿Qué son los observatorios y cuáles son sus funciones? Es de Ángulo Marcial. Búsquelo y es un buen referente para iniciar todo esta experiencia que recién comienza. Hasta aquí mis comentarios. ¿Puede repetir, por favor, el título? Que no. Sí, ¿qué son los observatorios y cuáles son sus funciones? El ¿Qué son autor los es Ángulo observatorios Marcial. y cuáles son sus funciones de? Ángulo ¿Cuál es su función Marcial. social? Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos un par de minutos, algunos minutos más para alguna otra intervención, una pregunta por parte del público.
¿No? ¿Alguien más que se anime? Yo, bueno, me aviento al ruedo. La pregunta sobre la relación entre la investigación y la política pública me gustaría plantearla más en términos de la relación entre la investigación académica, la investigación en educación y la presión que ejerce la coyuntura sobre las personas que nos dedicamos a la investigación de política pública. Es decir, ¿cuál es la relación, cuál es su visión sobre ese equilibrio que debería haber? Qué lástima que se fue la doctora también, porque ellas tienen también otra visión muy interesante al respecto, pero me parece que es una pregunta que vale la pena plantearse. Y la otra tiene que ver también con la incidencia, y me venía a la mente a partir de la última participación de la doctora Mercedes, y tiene que ver con el enfoque, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿No? Sobre todo ahí, por ejemplo, con doctora Gabriela, doctor José Gerardo, donde hay interacción con autoridades educativas. Es decir, ahí el tipo de diálogo que se establece con las autoridades educativas o con los actores o tomadores de decisiones, ¿cómo funciona esta relación que es más bien de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Qué tipo de contribución se pide? Porque raramente la política en México llega a hacer preguntas, más bien pide asesoría para implementar cosas que ellos ya previamente tienen en mente. Esta un poco para la doctora Gabriela, pero también para el doctor José Gerardo, porque se insiste mucho en esta investigación basada en evidencias. Pero ¿hasta dónde estos presupuestos condicionan el uso de la evidencia o la forma en la que se trabaja con la evidencia o se pide evidencia? ¿No? No sé si es clara la pregunta, pero va un poco por ahí. ¿No? José Gerardo, primero. Tocaste un tema muy que duele, muy medular, porque justo como tú lo mencionas, muchas veces ya tienen el proyecto, ya tienen el programa y lo que buscan es justificarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo justificamos? Con evidencia. ¿Con qué clase de evidencia? Bueno, obtén datos que coadyuven o que proyecten hacia así la elaboración del proyecto, ¿no? Entonces, suele pasar, no digo que no, pero el observatorio justo nace como tomando la metáfora de abajo hacia arriba, ¿no? Tenemos muchos datos, ¿qué hacemos con esos datos? Nos estamos dando cuenta que la gente no entra a consumir esos datos porque es difícil hacer la literacidad digital, la literacidad de interpretación de datos aún es baja. Entonces, ¿cómo le hacemos para llegar a un dato procesado y a una información que le sea de fácil asimilación a la persona que está interesada en conocer un poquito más de los indicadores? Entonces, sí, ese es un proyecto que iniciamos de abajo hacia arriba y que ha venido impulsando, y como les comentaba hace un momento, poco a poco se ha dado a conocer y los tomadores de decisiones lo ven como un recurso importante. Y yo, como lo noto dentro de mi institución, siguen apoyando en la obtención de datos, y esto ustedes saben que deben haber muchos oficios, muy buenas voluntades, que nos hagan ya los datos, que nos tengan la confianza para nosotros procesarlos. Entonces es una suma de voluntades institucional a alto nivel para que nosotros tengamos acceso a los datos. Otro es cómo los publicamos. Debemos tener el conocimiento y las licencias de software suficientes y a buen nivel para nosotros hacer este tipo de observatorios. Entonces, de ahí yo me sujeto para decir que si hay una buena voluntad institucional para justamente conservar este tipo de proyectos y ahora en la mañana entré a ver cuántos visitantes hemos tenido y casi llegamos a los 22,000 en el observatorio de datos. Entonces, eso habla de que sí se está utilizando, eso habla de que, pues, entrará al estudiante para ver cuántos alumnos hay en derecho y habrá gente de rango institucional más alto que dirá, bueno, ¿cómo se define mi población escolar en función de qué? Entonces, justamente el observatorio lo que trata es ayudar a dar respuestas a las preguntas previamente ya planteadas. Hasta aquí. Muchas gracias. Tenemos 4 minutitos. Sí, yo creo que bueno, hay dos cosas que quisiera señalar. O sea, depende mucho del tipo de, de información que tenemos y también del tipo de relación que tengamos con tomadores de decisiones. ¿Con esto qué quiero decir? Que habrá efectivamente, a partir del trabajo de investigación, como bien lo decía Gerardo,
cierta información, cierta evidencia que puede ser de utilidad para la definición de políticas educativas. Entonces estaríamos pensando de abajo hacia arriba, ¿no? Y aquí lo importante es la traducción que hacemos de esa información para la toma de decisiones. O sea, qué tipo de recomendaciones, qué tipo de orientaciones podemos dar como investigadores educativas, para la definición o el ajuste de esas políticas educativas, ¿no? Basado en el trabajo que hacemos. Pero hay otro tipo de intercambios que llegamos a tener, y lo digo desde la labor que realizamos en el ISUE, donde más bien se acercan los tomadores de decisiones ya con preguntas específicas, con necesidades que ellos observan, ellos y ellas observan dentro del campo educativo, dentro del sistema educativo, que implica el desarrollo de investigación para que después alimente la toma de decisiones. Entonces, me parece que hay proyectos o hay distintas formas en este caso de tener ese intercambio, ¿no? De abajo hacia arriba, pero también de arriba, o sea, los tomadores de decisiones, los políticos que se acercan para tener información. Entonces, creo que es de ambos lados que se puede hacer ese intercambio, ¿no? Entre la investigación y la definición de políticas públicas, bueno, particularmente de políticas educativas. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Gabriela, doctor Gerardo. Tenemos sus constancias a Gerardo, veremos cómo se las hacemos llegar. Muchas gracias a todas y a todos por asistir. Un aplauso. Igual. Pues hasta la próxima.